¿Qué tal equipo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saluda Julián Giraldo desde Instinto Bursátil. Sí, hoy 12 de abril del 2026 a las 5:32 de la tarde vamos a dar apertura al mercado con los últimos movimientos que están viendo ustedes en pantalla. Sí, un dólar que sube en estos momentos un 0,47%, eh, apoyado porque no hubo ningún acuerdo en Oriente Medio. Sí, Oriente Medio salió incluso, o bueno, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos salieron incluso mucho más hostiles, con un Donald Trump que ha declarado ahora un embargo, cosa que es ridícula realmente. Yo no sé Estados Unidos qué tiene que ver en la otra parte del mundo, pero bueno, eso es tema de los políticos y son cosas que pues a mí se me salen de control. Lo que nosotros y lo que yo puedo hacer y les estoy enseñando en estos momentos es cómo nosotros podemos sacar provecho de ello. En base a esto nosotros podemos entender, por ejemplo, junto con los datos, la manera en la que podemos sacar provecho de estos movimientos. ¿Sí? Nosotros no tenemos la culpa de las cosas que suceden en el mundo. Bien. Somos simplemente personas inteligentes que sacan provecho de ello, ¿de acuerdo? A nivel técnico, ¿sí? Y a nivel fundamental, ¿vale? Esto requiere bastante estudio, ¿de acuerdo? Requiere un plan, requiere una estrategia, requiere un orden, requiere un conocimiento, como cualquier carrera. ¿Listo? En esa partecita muy claros. Chicos, vamos a empezar entonces cerrando ese paréntesis. Les comentaba, no hubo paz. Por el contrario, las cosas salieron mucho más tensas, involucrando ahora directamente a países como China, que está empezando a ser amenazado directamente por Estados Unidos a nivel comercial, como siempre aranceles, y Turquía, que sale bastante agresivo hacia Israel, comentando que, claro que saque eso es información que hay que coger con pinzas, muchachos, ¿de acuerdo? Acá se comenta lo que se está viendo por parte de las fuentes de información con respecto a que hacen amenazas directas al país judío, ¿de acuerdo? De que los van a atacar, ¿sí? Netanyahu, el primer ministro israelí, y Erdogan, que es el presidente de Turquía, ya se han visto enfrentados por redes sociales como lo es X o Twitter, ¿vale? Y eso genera bastante incertidumbre en los mercados porque una entrada directa de Turquía en la guerra pues significaría prácticamente la participación de la OTAN contra la OTAN, porque Estados Unidos es socio acérrimo de Israel. Se los aseguro que Estados Unidos va a preferir mil veces a Israel que a cualquier país europeo. Lo podemos firmar en mármol. Ni siquiera al Reino Unido o a Francia lo prefiere por encima de Israel. Por eso lo defiende como lo defiende. Hay intereses ahí con el tema de los gabinetes sionistas y demás, pero son cosas que se salen ahorita del video, aunque bueno, tienen que ver, ¿vale? Pero pues intentemos abarcarla rápidamente, o intento abarcarla rápidamente para seguir a lo nuestro, ¿vale? En resumen, no hubo paz, no hubo acuerdo. Un fin de semana botado a la basura, ¿de acuerdo? Y por el contrario, hay muchísima más hostilidad, ¿vale? Bien, chicos, empezamos por nuestro plan, ¿de acuerdo? En orden con respecto a cómo empezamos nosotros la semana para saber a qué nos vamos a enfrentar. ¿De acuerdo? Empezamos viendo el calendario. Es importante, no recuerdo yo si lo hice con el PC el último video, entonces voy a ser un poco breve con la parte del consumo en los Estados Unidos y les voy a decir que fue un dato positivo en el sentido del dólar y de la resiliencia del consumidor estadounidense. Lo que es de cierta manera, o bueno, les voy a decir los pro y los contra como yo lo veo para la Reserva Federal, y es que el pro muestra que Estados Unidos aguanta, que el consumidor en Estados Unidos aguanta a pesar de una política monetaria restrictiva desde hace mucho tiempo. Bien. Y por otro lado, B, junto al riesgo de un repunte fuerte inflacionario por el tema de la guerra, ¿sí? Incrementado mucho más con lo que está sucediendo o lo que sucedió este fin de semana, y no bajan los tipos de interés. Eso fortalece al dólar, ¿de acuerdo? Junto con la alta rentabilidad que ofrecen todavía los bonos del Tesoro en sus distintos plazos, siendo el más importante para mí el de 2 años, el bono basura. Bien, entonces fíjense, ¿qué sucedió con el... Ah, también pues vamos a sumarle al cóctel un Producto Interior Bruto malísimo. Para la deuda que tiene Estados Unidos, el crecimiento que mostró en el cuarto trimestre del año pasado, 2025, es pésimo, viniendo de un 4,4%. ¿Vale? Hay indicadores que salvan a Estados Unidos todavía de una recesión técnica.
Es verdad, pero los datos recientes muestran otra cosa, junto con un riesgo de precios o de repunte de precios, una esta inflación bastante importante. Pero bueno, vámonos, fíjense. 3.1 cumple la expectativa al 3% en la caída del precio del gasto en consumo personal subyacente. Esto es positivo para una reducción de inflación, de acuerdo, pero como no genera mucha sorpresa, pues no hay mucha volatilidad. Precio del gasto en consumo personal subyacente se queda como está, cumple con la expectativa. El Producto Interior Bruto del cuarto trimestre del 4.4 se esperaba una caída al 0.7, queda en el 0.5. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recuerden que el empleo es el otro factor clave de la Reserva Federal, o es uno de sus dos pilares. Si se les va de las manos el empleo, la reducción de tipos de interés tiene que llegar sí o sí y de manera acelerada, ¿de acuerdo? Perjudicando de manera fuerte al dólar, bien, y bueno, prácticamente a la bolsa también. Yo creería que sería un escenario bastante interesante por ver, ¿sí? Em, 200, de 203.000 esperaban un aumento a 210.000, suben a 219.000. ¿Sí? Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Acá hay un problema todavía con el sector laboral. El gasto personal del 0.3 esperaba un aumento del 0.6, subía al 0.5. Esto también es un alivio para la inflación. Índice de precios PCE del 2.8 se queda en el 2.8, también es un alivio para la inflación. Índice de precios de bienes y servicios incluidos del 3.7 se queda en el 3.7, también es un alivio. ¿Vale? Gasto del consumo personal subyacente del cuarto trimestre cae, como se esperaba, al 2.7 del 2.9, mientras que las renovaciones de subsidio por desempleo eh, mejoran. Se esperaba un aumento de 1,832 a 1,840 y se queda en 1,794. Es un dato mixto, ¿sí? Y fue lo suficientemente mixto para haber hecho que el dólar durante el jueves pues tuviera una primera jornada en Nueva York alcista, pero terminara después, bueno, jueves, esto es miércoles acá. Miércoles, perdón, empezará su jornada bajista. Sí, porque los datos, como les repito, fueron buenos para la inflación, cumplieron, no hubo sorpresas ni negativas ni positivas. Por lo tanto, se podía hacer un poco más laxa las siguientes decisiones de la Fed en base al consumo. ¿Listo? Luego que sí tuvimos el dato que yo digo fulminante, a pesar de que el dólar cayó, y es como lo que habíamos comentado nosotros también, o hemos comentado en varias ocasiones. Yo creo que esto se aprende solo con la parte de la experiencia, cuando uno aprende a ver cómo se comporta el precio durante y después de un fundamental a nivel macro en estos casos, ¿vale? Eh, el dato que les voy a compartir ahorita del viernes era supremamente positivo para que la volatilidad que hubiéramos experimentado en el dólar hubiera sido por lo menos de esta envergadura, de esta sesión, ¿sí? Pero por el contrario, el dólar cayó. Bien, porque había mucho positivismo a favor del dato. Entonces, ¿qué hacen los mercados? Primero sacan a los que están en el movimiento comprador, los que intentan coger el pelotazo, ¿de acuerdo? Ya sea por una u otra cuestión también de metodología que utilicen, pero el mercado suele primero sacar a sus traders, descontarlos, y si la tendencia se hubiera mantenido bajista, vuelvo y repito, si hubiera existido un acuerdo entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, este gap que estamos viendo en estos momentos hubiera sido todo lo contrario, ¿sí? Estoy seguro. Bueno, seguro no, porque en el mercado puede suceder cualquier cosa. Eso sí es seguro, pero hay una probabilidad, me atrevo a decir, de hasta el 90% de que hubiera sido de esa forma. Por eso nosotros, junto con eh, la información que se puede decir de esa manera, tenemos respecto al comportamiento humano y el conocimiento de que somos los únicos que se tropiezan con la misma piedra siempre, a la muestra de un botón. Equipo, yo creo que como humanidad una guerra mundial hubiera sido suficiente para haber resuelto sus asperezas. Dos guerras, ya una segunda guerra mundial, y de la magnitud que fue, ya decimos, ok, trabajemos para que esto no vuelva a suceder. Dos bombas nucleares es algo histórico a nivel de maldad del ser humano, ¿sí? Y ahora estamos a punto de una tercera, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros entendemos eso y vemos que también el mercado a nivel de gráficos se comporta a nivel de patrones, ¿sí? Ya en este caso, dejando un poquito la parte técnica de lado, sino em, la influencia que genera lo fundamental frente al movimiento de los gráficos es interesante entenderlo para poder saber cuándo, vuelvo y les repito, es una trampa, ¿sí? Y cuándo es un movimiento real. Eso junto al volumen y bueno, ya otras cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando nosotros vemos el dato del IPC, ¿sí? Entendemos que el repunte inflacionista, aunque se quedó por debajo, fue muy fuerte, muchachos. Miren, el IPC mensual de mes de marzo del 0,3 esperaba un aumento al 1, se quedó en 0,9. ¿Sí? Muchos dirán, ah, bueno, bien, subió 60 puntos básicos. ¿Sí? Eso es mucho para un solo mes. Bien. El IPC subyacente mensual con una gasolina, por ejemplo, que ya supera los $4 por galón. Bueno, son cosas que hay que ver para ver. Entonces, ya después lo bueno. Ahorita se habla de todo esto y puede sonar muy catastrofista, pero equipos son los datos. Cuando los datos son positivos, se habla de que son positivos. Cuando son negativos, se habla de que son negativos. ¿De acuerdo? Y ya, paré de contar. Y en base a eso vemos cómo pueden interpretarlo y asimilarlo los mercados. Bien, listo. Paré de contar. El IPC subyacente, el interno, se queda igual. Del 0,2 esperaban un aumento al 0,3, se queda en el 0,2. Julián, ¿por qué? Una explicación que yo les podría ofrecer de la manera en la que yo lo interpretaría es que si nosotros vemos que el consumo cumplió con una reducción y entendemos que el IPC subyacente es el consumo interno, pues tiene lógica de que no aumentó y de que lo ven, la inflación en Estados Unidos puede venir a través de importaciones. ¿Sí? Fuerte porque pues no habría gente que consuma bien, porque ya las cosas están lo suficientemente costosas en el país, ¿sí? Se están quedando sin empleo, las empresas no están generando empleo porque las ofertas Jobs también siguen disminuyendo, bien. Y la inflación externa, o sea, los productos que se compran del exterior y Estados Unidos es el país que más compra en el mundo, por eso es el pilar del capitalismo actual. em, Va a seguir comprando posiblemente, bien, pero las cosas van a llegar más costosas. Entonces ahí es donde podemos decir, bueno, hay un sentido en la parte de que la inflación interna se mantuvo, ¿listo? Con el dato anterior del jueves pasado. El IPC anual, marzo de este año con marzo del año pasado, subió increíblemente del 2,4 al 3,3. Se quedó por debajo, 10 puntos básicos, pero subió prácticamente 90 puntos básicos, prácticamente un punto completo. En un solo mes, vuelvo y repito, eso es demasiado. Alejaron a la Reserva Federal, esfumaron el trabajo que venía haciendo la Reserva Federal prácticamente un año. Vamos a ver el histórico. Un 3,4 no se veía desde mayo del año 2024. 2 años mandaron la inflación así de una patada. ¡Pum! Home run. 2 años de política monetaria restrictiva en la economía eh, y en el consumidor las mandaron al carajo, ¿sí? Y con riesgo que incluso siga repuntando. Por eso es importante aprender a invertir, gente, porque todo esto perjudica al consumidor y al ahorrador, ¿vale? Pero bueno, esos fueron los datos de la semana pasada, equipo. Una inflación que subió con mucha fuerza, ¿vale? Luego tenemos a Canadá. Canadá por parte del país, bueno, de Canadá, logran demostrar una mejoría en la creación de empleo, se quedan por debajo ligeramente de destruir empleo de -83,9. Esperaban un crecimiento a 14,5, quedan en 14,1. Y la tasa de desempleo, esperaban un aumento a 2,7, subieron a 2,6 y venían de 2,5. Julián, el desempleo aumentó y la creación del mismo se quedó por debajo de lo esperado, es verdad. Bien, pero recuerden que Estados Unidos venía de datos mixtos y que la masa, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en el último video, los invito a que lo vean, equipo, para que ustedes entiendan la manera en la que se puede analizar el mercado o nosotros lo analizamos, ¿de acuerdo? Su orden para poder pasar a los gráficos, a las decisiones y demás. Entendíamos que en la parte del dólar americano era una mala idea comprarlo y sigue siéndolo.
Sí, o bueno, no una mala idea. Bien, pero no recuerdo, creo que esto estaba sobrecomprado, sobrevendido. Bueno, el caso es que la masa estaba a favor de las compras, ¿de acuerdo? Como lo está todavía. Bien, entonces comprarlo en este punto, así ahora sí me ubiqué. Comprarlo en este punto, pues tenía sus riesgos con el dato. Sale el dato por acá, sale el dato por acá, y miren la volatilidad que genera, nula. ¿Sí ven? El mercado ya lo había incluso descontado antes. Y ahora con la actualidad, boom, vuelve al alza. ¿Listo? Entonces tenemos una narrativa que favorece en todo el dólar americano. ¿Cuál era el único contra que nosotros también estudiábamos? La estacionalidad. Sí, una estacionalidad que pues le podemos echar un vistazo rápidamente, pero en la que no vamos a profundizar mucho porque ya sabemos que todas las estacionalidades de los últimos 20, 15, 10, 5 y 2 años, durante el mes de abril el dólar ha sido bajista. ¿Listo? Bien. Equipo, esos fueron los datos de jueves y viernes, hablando también con respecto de la confianza y las expectativas. Miren la expectativa de inflación de la Universidad de Michigan. Del 3,8 subió un punto porcentual. Esperaban un 4,2. Sí, mientras que las previsiones de inflación a 5 años del 3,2 cumplieron al 3,4. La confianza del consumidor se desploma del 53,3, 51,6 cae a 47,6. Sí, entonces todos estos datos equipo favorecen al dólar americano. Ya lo hemos visto, lo estamos viendo, ¿vale? En estos momentos lo estamos viendo. Bien. Ahora, después de ello, nos vamos al análisis técnico, a los gráficos. Ah, perdón, no, no, no. Vamos al calendario de esta semana. ¿A qué nos vamos a enfrentar esta semana? Lunes tenemos ventas de viviendas, aunque es un dato relevante en la economía, pues no suele mover mucho mercado. ¿Listo? IPPs, listo, perfecto. Por acá empezamos ya bien con los Estados Unidos. Índice de precios al productor, miren, se espera un aumento del 0,7 al 1,2. Esto es positivo para el dólar americano. IPP subyacente esperan una estabilidad del 0,5 al 0,5. En China se espera una reducción fuerte en la parte de las exportaciones, al igual que una reducción en la parte de las importaciones. Bien. Miércoles, el miércoles tenemos el índice manufacturero, el Empire State, ¿vale? No es un dato muy relevante. Bien, entonces no vamos a profundizar mucho en ello. Inventarios de crudo de petróleo, no tenemos forecast. Para Australia, sí, con los australianos tenemos la tasa de desempleo. Bien, cambio de empleo. Se espera una reducción de 48,9 a 17,9. Evolución de números a tiempo completo, vienen en negativo, no tenemos forecast y se espera que la tasa de desempleo se mantenga igual, del 4,3 al 4,3. Recuerden que Australia ha sido uno de los primeros bancos que nuevamente ha regresado a las subidas de tipos de interés y eso puede estar ahogando la economía australiana. Bien, lo que por sentido de fortaleza del dólar nos daría una señal a nivel fundamental, ya lo vamos a ver con los gráficos, de que Australia se puede debilitar frente a sus paridades. Bien. Tenemos el crecimiento chino, ¿vale? Esperan un aumento de 4,5 al 4,8. Esto es positivo para el crecimiento económico mundial porque pues es la segunda potencia del mundo. ¿Listo? En el PIB no tenemos forecast, están en el 5%. Fíjense cómo están mucho mejor que los Estados Unidos, pero pues China es un país distinto. Sí, incluso la mayor parte de su crecimiento también se ve financiado por deuda, ¿no? Y pues al ser un país comunista, pues financian las empresas. Entonces, pues las empresas mismas tienen mucho dinero, ¿de acuerdo? Pero el consumo, que es lo que realmente debería impulsar cualquier economía, ¿sí? Por eso es que se habla de que si la inteligencia artificial o la robótica reemplazase al ser humano, pues la economía ya no tendría ningún sentido porque los robots no consumen. Ustedes no van a ver un robot comprando ropa o comiendo, pues no. ¿Sí? Entonces el crecimiento de China hay que verlo con lupa. Sin embargo, pues los datos son a los que nosotros nos tenemos que ceñir y están por encima del 5%. Bien, el día jueves tenemos el crecimiento del Reino Unido, un crecimiento paupérrimo, la verdad, del 0% al 0,1.
y una producción manufacturera del 0,1 al 0,3. Tenemos la inflación en Europa. Recuerden que el Banco Central Europeo también ya está visualizando subidas de tipos de interés porque a ellos les va a afectar muy duro la subida del gas demasiado. Volvieron a un 2022. De ley, es la invasión ucraniana, pero un ladito más lejos, ¿sí? Se espera una estabilización del 2,5 al 2,5. Si esto se ve de esta forma, esto podría ser negativo para el dólar, porque los analistas o los inversores, e incluso nosotros los especuladores, interpretaríamos, así como sucedió en Japón, que si la zona que debe ser directamente afectada por el aumento de precios no se está viendo tan perjudicada, pues puede que el repunte que vimos, por ejemplo, en la inflación del mes pasado en Estados Unidos pueda ser pasajero. Si eso lo interpreta el mercado, sería negativo para el dólar, como lo vimos con el ejemplo de Japón. Pero vamos a ver, ¿listo? Si aumenta más de lo esperado, creo yo que veríamos positivo el dólar. Bien, y pues en la zona euro, del 2,3 al 2,3 y el mensual, este es el anual, este es el mensual del 0,6 al 0,6. Listo. Tenemos luego las AEPs, o bueno, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos de 219 a 215. Y las renovaciones no tenemos forecast, vienen de 1,79. Recuerden que vienen de aumentar. Y el día viernes, pues bueno, tenemos, sí, va a ser una semana bastante tranquila en sentido de datos, chicos, realmente va a ser una semana bastante tranquila, comparándola con semanas como la semana pasada que a nivel de volatilidad fue baja, a nivel de datos es una semana cargada, ¿vale? Entonces, bueno, el único dato que veo así relevante es el IPP, que espera un aumento positivo para el dólar. Equipo, vámonos a lo técnico, que yo sé que es lo que les gusta a muchos de ustedes. Bien, ¿qué decíamos nosotros el día viernes por la comunidad de Telegram? Si el dólar volvía a ponerse, o volvía a sobreponerse por encima de los 98,93, nosotros podíamos identificar que vuelve alcista y que la narrativa vuelve a apoyar al dólar. Si en estos momentos cierra por encima de los 98,93, tenemos un cambio de dirección. Esperaríamos, yo esperaría, porque prácticamente siempre lo hace, que termine de cubrir este gap, que cierre este hueco de casi el 0,40%, veámoslo con exactitud, creo que esto es un 0,30. Cierra acá, ahora acá, 0,36, 0,35% para que lo cubra y vuelva a recuperar su estructura alcista. Si nosotros vemos el fractal del mediano plazo, que es lo importante a nivel de las multitemporalidades o como tal los fractales, y de esa forma entender cuál es la dirección que tiene mayores probabilidades de generarse en el precio. ¿A qué me refiero con eso? La estructura actual de mediano plazo es alcista, equipo. Por lo tanto, las compras en esta zona comienzan a correr mucho riesgo. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Julián, ¿quiere decir que por esa razón tenemos que comprar? No, porque el mercado podía haber hecho esto con total normalidad. Bien, y seguir siendo alcista. ¿Por qué, Julián? Porque si ya nosotros lo vemos de esa forma y pasamos a la estructura siguiente, a la tendencia secundaria del mediano largo plazo, temporalidad diaria, vemos que el precio es X1. Por lo tanto, la pérdida de este nivel, aunque sí pone en riesgo este mínimo y la tendencia alcista actual, pues tiene todo este campo para retroceder y seguir siendo X1, impulso, retroceso, para que en algún momento, si rebota, rebote con fuerza o cambie su dirección. ¿Qué pasa con la narrativa? Que es lo que les comentaba al principio del video y la manera en la que yo aprendí a mezclarlo con el análisis fundamental y el análisis técnico, perdón. Que entendiendo eso, puedo saber si entonces el dólar tiene mayores probabilidades de despegar ya desde aquí un nuevo impulso. Si puede posiblemente, porque es un escenario que también tenemos que tener en cuenta, lateralizarse, ¿de acuerdo? O cambiar su estructura. Hoy los datos y la geopolítica apoyan un dólar alcista. Me falta el gráfico. Si el gráfico cumple, queremos buscar compras esta semana en el dólar americano lo que dure.
el ciclo alcista. Excelente. Como nosotros no traíamos directamente el índice del dólar, vámonos a nuestro portafolio. Primero empecemos por el peso colombiano de una manera rápida, ya que no lo traíamos tampoco, pero pues sí lo seguimos como divisa. El peso colombiano ha confirmado una estructura bajista el día viernes cuando logró superar los 3.631 dólares. ¿Sí? Los 3.600 perdón, 3.621 pesos. ¿Sí? Y estructura inmediatamente. Genera un área de trabajo e inmediatamente estructura. Vean, estructura en los 3.639. Eso es acá. Listo. ¿Qué pasa con la fortaleza del dólar? El peso colombiano ha sido muy curioso, porque a pesar de que vamos a entrar en campaña política, a pesar de que el país en estas épocas genera mucha incertidumbre hacia la inversión extranjera por saber qué gobierno se va a quedar con el mando durante estos próximos 4 años, ¿sí? Según las ideologías que traigan, las sociedades que generan, la geopolítica actual, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. eh, el peso colombiano se ha visto fortalecido, hay confianza en el país, a pesar de que el talón de Aquiles en estos momentos de Colombia muy serio y que hay que ponerle mucha atención es la deuda, porque estamos haciendo lo mismo que hacen los países de las economías desarrolladas y es endeudarnos de una manera muy fuerte con tipos de interés extremadamente altos. ¿Sí? Entonces, es un caso que pues es delicado, hay que prestarle mucha atención y que puede ocasionar que esto que estamos viendo, esta felicidad que estamos viendo tanto en el peso colombiano como en el índice eh, Colcap de los Estados de Colombia, perdón, viendo máximos históricos a 2.560 representando una valorización desde el 2023 de un 146% y desde, ¿qué año es? Y desde el, perdón, 2020 de un 192% desde mínimos. Bien, eso, aunque la bolsa y el peso colombiano no lo es todo en la economía, sí son factores muy importantes para el crecimiento del país. Bien. Entonces, es curioso cómo, y esto es lo importante también de ver las divisas o los gráficos independientes, bien, porque a pesar de que existe una correlación, muchachos, pues los gráficos son los gráficos. Y a la muestra un botón, mientras el dólar se fortalece de una manera bastante interesante, el peso colombiano mantiene la fuerza frente a ese dólar. Bien, es resiliente. Sin embargo, si supera los 3.640 podemos volver a un ciclo alcista, ¿vale? Y entender que al no haber superado los 3.631 pesos de manera contundente, seguiríamos dentro de un retroceso o prácticamente dentro de esta área de trabajo. ¿Listo? Ese es el análisis con el peso colombiano al mediano y corto plazo. En el mediano y largo plazo el peso colombiano es bajista, ¿sí? Y si llegase a devolverse, fíjense todo el margen que tiene para poder hacerlo. No me sorprendería verlo por las zonas de los 3.900, 3.930 pesos nuevamente. La verdad, si comienza a generar ciclos alcistas del corto y mediano plazo, no me sorprendería ver algo así. Ya es más preocupante si lo vemos de esa forma, por ejemplo, yo que soy colombiano, si llega a perder los 3.959 porque ya es una pérdida que lo llevaría entonces a niveles de los 4.100, 4.400 nuevamente. ¿Listo? Bien. Vámonos a los pares que nosotros traíamos, chicos. El USD-CAD. ¿Qué ha pasado con el USD-CAD? Y a esto es a lo que me refiero con las trampas del mercado. Equipo, cuando yo me levanto, veo esta estructura en el USD-CAD, ¿de acuerdo? 6 de la mañana, 10 de abril, viernes. ¿Era una oportunidad de venta? Sí, pero no me la creía yo en la narrativa. Recuerden que analizar no es lo mismo que tradear, no estamos obligados a poner el trade. Si se hubiera dado, genial, démonos un aplauso porque salió bien. ¿Listo? Salió bien el análisis y estamos comprendiendo de manera correcta el comportamiento de los patrones de los gráficos, pero no ganamos dinero. Listo. Sin embargo, fíjense, si hubiéramos entrado, el mercado nos da un ratico, un contentillo, se devuelve y hoy hubiera sido stop loss. ¿Listo? Bien, entonces a eso me refiero. Si nosotros vemos el gráfico desde el mediano a largo plazo, que es como lo debemos hacer, y entendemos al mismo tiempo que los datos de Canadá no fueron negativos, ¿sí? Porque a pesar de que la tasa de desempleo aumentó,
porque si lo hizo, se quedó por debajo de la expectativa, ¿sí? Se quedó por debajo de la expectativa y al quedarse por debajo de la expectativa, pues ustedes ya entienden cómo funciona el mercado en esos momentos, ¿sí? Y la volatilidad no es tan fuerte. ¿Listo? Miren, tasa de desempleo se quedó igual, ¿vale? Sin embargo, frente a la fuerza del dólar, no la puede amortiguar, ¿de acuerdo? Y podemos ver que este máximo, si la fuerza del dólar se mantiene, tiene riesgo de perderse. Si se pierde la zona de los 1,3918, equipo, entramos con la tendencia principal, la tendencia real del USD y con la posibilidad de que esto sea un X1 y tener ese posible 2. No sabemos si esto es el 2 hasta que no rompa a 1, basándonos en las bases de Elliot. Bien, pero sí podemos intentar interpretar que lo que se va a generar de aquí en adelante es un ciclo alcista interno a este retroceso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender a nivel técnico. Sin embargo, todavía no lo ha hecho. Hasta que no lo haga, pues no está claro, pero tiene una probabilidad muy alta de hacerlo. ¿Vamos a hacer swing? No. Bueno, pues si quieren hacer swing, hagan lo que quieran. Pero para esta época no es recomendable. Porque ustedes han dado cuenta, Trump con cualquier estupidez que dice o menciona por redes sociales, el mercado sube 100 puntos, baja 100 puntos. Bien, entonces yo lo que quiero es que nosotros tengamos calma, ¿sí? Pero me en la parte técnica. Ustedes ya saben, y esto sí ya no lo comparto públicamente porque estos videos se suben en YouTube, la gestión del riesgo es el verdadero santo grial. Y ustedes ya conocen la que se maneja, ¿bien? Y a la que a nivel de estadística nos ha dado resultados muy buenos. Listo, perfecto. En el mediano plazo, vamos a ver Fibonacci. Veamos Fibonacci. Me gustaría ver si de pronto tiene algún objetivo que pueda cumplir él a la baja. Y observamos que sí, a pesar de que el precio tiene mayores probabilidades de subir, tiene un objetivo de Fibonacci. Y ya sabemos cómo funciona el sistema áureo. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿de qué manera lo hubiéramos buscado? Fíjense cómo también podemos nosotros ejecutar de manera objetiva el trading áureo. Si el precio en estos momentos, si la estructura del mediano plazo, temporalidad H4, es bajista, este objetivo adquiere mucha probabilidad, ¿sí? Adquiere mucha fuerza. Y fíjense. Desde acá hubiera podido haber sido una una idea, si se hubiera querido ver en swing, para venderlo hasta aquí. ¿Listo? Así manejo yo el sistema de Fibonacci con la acción del precio. Acá podemos hacer lo mismo. Bueno, acá ya se cumplió. Pero ahí también se podía hacer prácticamente lo mismo. ¿Sí? Si yo lo quiero ver de la banda inversa, también se puede. Miren, en la banda inversa también está cumplido toda la secuencia de Fibonacci. ¿Sí? Miren, 127, 178, todos los niveles están cumplidos. Entonces yo no me mato la cabeza y digo, ok, sigamos entonces con el gráfico, que es lo que me interesa realmente. Si el USD es capaz de perder los 1,3865, este máximo, esta resistencia corre mucho riesgo de ser vulnerada. ¿Listo? Mientras tanto, no lo ha hecho. ¿Qué vemos entonces nosotros en la del corto plazo, que es donde nosotros ejecutamos nuestras ideas? Vamos a esperar la creación del máximo, posiblemente durante la sesión de Londres, no lo sé cuándo lo vaya a hacer, esto se puede ir así, no, yo no sé cuándo se vaya a frenar el precio. Ah, bueno, sí, lo puedo intentar interpretar. El RSI y el volumen, ¿listo? Fíjense que es curioso cómo a pesar de la subida, pues no vemos un aumento de volumen fuerte. Sin embargo, de que es positivo y es un cambio ya de dirección, es un cambio de dirección. ¿Listo? Estos solo son indicadores. ¿De acuerdo? Ya empezamos a tener niveles de sobrecompra, entonces sí podríamos esperar un agotamiento en el precio y la creación del máximo. Pero ya que nos genere el máximo, pues tenemos área de trabajo, retroceso, excusa, confirmación y entramos en compras. El USD CAD está comprador.
El Audegen, fíjense, el Audegen hace lo contrario, a pesar de que es una divisa independiente hacia el dólar, ¿de acuerdo? Ya hemos comentado que cuando el dólar se fortalece, los australianos son una de las divisas pues más perjudicadas, de cierta forma. ¿Listo? Sin embargo, pues bueno, yo he aprendido también en muchas ocasiones que stay profit es stop loss, porque yo he cerrado, se los aseguro que yo he cerrado. Muchos me dirán, Julián, pero ¿por qué no cierra beneficios? Yo puedo hacerlo, pero es que mi plan me corresponde TP o SL, porque es que muchas veces yo cierro y el precio se va, se los aseguro, me ha pasado infinidad de veces. Y lo más curioso es que cuando no cierra se va a stop loss. Entonces yo digo, yo conozco mi plan, yo tengo mi criterio, yo tuve mi criterio para haber hecho esta compra. No alcanzó a llegar a TP en su momento. Bien. Entonces yo tengo que seguir aguantando, pero ahora con un criterio de ventas. Ahí podríamos aplicar pues una cobertura, si me da la oportunidad y si yo estoy frente al gráfico en esos momentos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que este gráfico pues es bajista. ¿Sí? Entonces eso es lo que me pone eh, en la meditación de que esa orden puede ser stop loss, porque la estructura mayor en estos momentos es bajista y sus temporalidades internas, sus tendencias internas, sus fractales también son bajistas. Aquí ya las compras corren mucho riesgo. Quiere decir que tenemos que vender, vuelvo y repito, yo no trabajo así. Ya con este movimiento interno, ya si se hubiera querido vender aquí con los famosos bloques y órdenes pendientes y demás, ya adquiere un mejor sentido. Porque lo que yo esperaría con el Audi JPY es lo mismo que con el USD CAD y es una creación del mínimo, que el precio genere un mínimo, retroceda, niveles de Fibonacci, confirmación y venta. Pero hasta que el precio no haga eso, pues el precio puede devolverse y hacer así. Listo. Pero el Audi JPY es vendedor. El Euro AUD, fíjense, lo mismo. Si nosotros lo vemos en el mediano plazo, en el mediano largo plazo, es bajista. ¿Sí? Es bajista. No hay de otra. Es impulso, retroceso. Bien. Esa es la estructura del Euro AUD. Aquí las compras ya empezaban a correr riesgo. ¿Qué sucedió en el fractal interno? Estructura del mediano plazo. El precio el martes de la semana pasada se derritió, ¿sí? Australia frente Europa, gana terreno y vuelve a superar los 1,6568. Es bajista en el mediano plazo. Bien, se alinea con la estructura mayor, con la tendencia mayor. Y en la temporalidad de H1 de nuestra zona de ejecución, el precio superó los 1,6658 y estructuró los 1,6604. ¿Qué hizo hoy? Hoy nos hizo a inicios de sesión nuestro famoso cambio de carácter. Cuando el precio nos hace ese movimiento, nosotros podemos darnos una idea general de que esa venta que tenemos activa en estos momentos también corre mucho riesgo de salir en stop loss y de que el precio ha pasado a un carácter alcista. ¿Listo? Esa es toda la verdad que debemos admitir. Ya. Lo cierro, el mismo ejemplo que la de Jen, chicos. ¿Es stop loss o stay profit? Lo único que yo puedo hacer es esperar la creación del máximo y en resumen, el Euroaude es comprador en el corto plazo, ¿sí? Pero es vendedor en el mediano y mediano largo plazo. ¿Listo? Así que este movimiento puede ser una trampa del mercado y puede seguir cayendo. ¿Listo? Pero eso no lo sé hasta que el precio evolucione. Lo único que sí podemos decir es que es alcista en el corto plazo. GBP, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con el GBP? El GBP USD es alcista en el mediano largo plazo, temporalidad diaria, cuando logró superar los 1,3672. Inmediatamente genera el máximo en los 1,3864 y nos da el área de trabajo comprendiendo el mínimo de los 1,3012 y el máximo anteriormente dicho.
¿Listo? Que hemos platicado en diferentes ocasiones con la libra esterlina frente al dólar americano, que aunque es alcista, tiene todo este margen todavía para poder seguir cayendo. Lo tiene, todavía tiene todo ese margen para poder seguir cayendo. Hemos conversado que tanto la política como la economía de Reino Unido son un desastre, ¿sí? Son un desastre. Reino Unido no es nada de lo que era unas décadas atrás. Sí, lástima lo que le hicieron a Irlanda. Creo que fue Irlanda del Norte. Anexionarlos al Reino Unido y después salirse de la Unión Europea. Eso fue una canallada. Pero bueno, seguimos en esto. La libra esterlina es alcista en el mediano a largo plazo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la fortaleza del dólar a esta divisa es una de las que más afecta. Bien, y debemos entender que la libra no fue capaz de superar los 1,3466. Al no superarlos, a los datos de Estados Unidos salir a favor del dólar, la geopolítica también. Y el gráfico haber superado el mínimo que vamos a ver a continuación en el corto plazo, puede darnos una idea de que esto es un impulso, retroceso y puede haber la posibilidad de la generación de un siguiente impulso bajista en el GBP-USD. Este es uno de los más claros realmente, ¿vale? Porque el AUD Yen y el Euro AUD, aunque sabemos que, como lo hemos comentado, los australianos se debilitan frente a sus paridades cuando el dólar se fortalece, vuelve y juega la independencia de los gráficos. ¿Listo? Y puede que el gráfico mayor, en este caso, sí tenga peso sobre el gráfico menor, al igual que en el Audi JPY, ¿bien? Que también es alcista. Ah, perdón, no, en este habíamos dicho que es bajista. En este sí hay más riesgo de que sea un stop loss y de que regresemos a las ventas. Pero en el euro AUD, esta estructura de corto plazo habría que verla con cuidado, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta las estructuras mayores. Pero igual, si nos da oportunidad de compras y estamos frente al gráfico, la tomamos sin vacilar. ¿Listo? Por la fuerza del dólar, más que todo. Bien, el GBP-USD vuelve a confirmarnos un cambio de dirección. Esperaríamos la creación del mínimo, ¿listo? Y la posibilidad entonces de seguirlo vendiendo. El australiano NZD, fíjense lo que les digo con los australianos, ¿sí ven? Tengo que ver la economía de Nueva Zelanda porque no la he seguido, pero pues simplemente por el diferencial de tipos, Australia se lleva a Nueva Zelanda, ¿sí? Nueva Zelanda está en el 2,5, Australia está en el 4,10. Bien. Perfecto. Entendiendo eso, si yo veo la estructura o sus temporalidades, es un gráfico alcista. O sea, ya, sin más, es un gráfico alcista desde el 2022. ¿Sí? Eso es todo lo que me interesa a mí entender en el largo plazo. En el mediano largo plazo también es un gráfico alcista. Sin embargo, en esta parte sí cambia un poco porque pues tiene todo este margen, miren, tiene todo esto para retroceder e incluso para lateralizarse. ¿Listo? Sin embargo, todas sus otras estructuras también son alcistas. ¿Listo? Todas. Y hoy por hoy, si ustedes me disculpan, vamos a hacer el mismo ejercicio de ayer y voy a realizar una compra. Listo, perfecto. Una disculpa. Entonces, en estos momentos el Audi NZE es alcista, ¿de acuerdo? Es alcista en todos sus timeframes. Bien, y el cierre que vemos en estos momentos es de compras. Es una invitación a comprar. Listo, son 28 pips de stop loss, vamos por 42 pips de TP. Si llegase a superar de manera contundente los 1,2075, pues entonces ya me daría a mí una idea primero de que es un stop loss y segundo de que el retroceso pues puede profundizarse un poco más junto a la posible debilidad de los australianos. Recuerden que Australia sí es uno de los países que presenta datos esta semana y son datos de empleo, perdón, esta semana. Esta semana, ¿cuándo fue que lo vimos? El miércoles. Miércoles, sí. Miércoles evolución de desempleo. Y esperan datos negativos. ¿Listo? Bien, perfecto. Acabamos de comprar. Es alcista. El dólar yen, lo mismo. Este es un par curioso, ¿no? Miren lo que les digo.
Fueron tres stop loss, fue un TP, ya con ese solo TP no estamos en positivo, pero hemos amortiguado prácticamente dos stop loss. Bien, eso ya es gestión de riesgo. Bueno, en esa parte sí no voy a entrar. El mediano plazo, el mediano largo plazo, perdón, si llega a superar los 159,73 yenes por dólar, tenemos una confirmación alcista y pasaríamos a tener un nuevo mínimo, un nuevo fractal. Con este gráfico sí hay que tener cuidado porque recuerden que el nivel de los 160 dólares por yen es un nivel en el que el Banco Central interviene. Boom. Miren, es un nivel de la burbuja de los 90 o de la década perdida de Japón. Sí, los 159, 156 dólares, 156 yenes por dólar es un nivel en el que el Banco Central de Japón tiene que entrar porque si no el nivel de inflación que va a venir vía eh, importación es muy fuerte y con un petróleo carísimo, pues Japón se va a ir a la quiebra, muchachos. Si es el país más endeudado del mundo, ¡boom! Es el cóctel perfecto. ¿Listo? Entonces, ojo con ese nivel. Sin embargo, todos sus fractales también son alcistas. ¿Sí? En la temporalidad H4, el nivel que mantiene o la resistencia que mantiene la tendencia son los 160,40 yenes por dólar. En el corto plazo, nos sacó en TP. Fue la divisa, una de las divisas que ya nos sacó en TP en apertura de mercado, nos sacó en beneficio. Bien, supera los 159 yenes por dólar y esperamos la creación del máximo para seguirlo comprando. El euro NZE, por el contrario, nos saca en stop loss, ¿de acuerdo? Fíjense, pues la economía de Nueva Zelanda frente a Europa también es menor, ¿listo? Y a nivel de estructuras, pues igual, todas sus estructuras también son alcistas, sus temporalidades son alcistas, sus tendencias van en compras. Entonces, pues, a nosotros, ¿qué nos puede salir mejor? Las compras. ¿Tiene sus ciclos de ventas y que hay que aprovecharlos? Claro que sí. Eso es a nivel de trading, ¿de acuerdo? Si el mercado es bajista, vendemos, si el mercado es alcista, compramos. Si la narrativa lo acompaña, pues mucho mejor. Si la narrativa no lo acompaña, hay que ir con cuidado. ¿Listo? El euro NZE es uno de los que más chéveres veo, realmente es uno de los que más interesante veo para poder venderlo, para poder comprarlo, perdón en apertura del mercado. Tal vez lo de la oportunidad en Londres, ¿sí? Entonces, pues yo estaré dormido. O posiblemente tengamos la oportunidad mañana en Nueva York. ¿Listo? Si llegase a superar los 2,008 volveríamos al alza, se alinearía con la temporalidad del mediano largo plazo. Podríamos comprender que el retroceso de este impulso ha concluido, o por lo menos esa probabilidad, y este máximo corre mucho riesgo de ser vulnerado. Bien, entonces equipo, el euro NZD es alcista. Por la parte del AUD USD, bueno, los australianos, nada que decir, fuertemente golpeados, ¿sí? Hacen su cambio de carácter desde ya hace bastante, unas horitas, bien, prácticamente genera el mínimo, tenemos el área de trabajo, ¿de acuerdo? Y nos vamos en ventas. Hay que considerar que el australiano dólar ya pasa a ser bajista en todas sus direcciones. Sí, su tendencia principal es bajista. Fíjense, ya lo habíamos comentado en diferentes videos. Impulso, retroceso. Sí, ya en esta zona las compras corrían mucho riesgo. ¿Vale? En la temporalidad del mediano a largo plazo, tendencia secundaria pasa a ser bajista, ¿listo? Ya se alinea con la tendencia mayor. En H4 también pasa a ser bajista, impulso, no es todo el impulso, perdón, impulso. Todo esto es un retroceso, bien. Y con la estructura actual que está haciendo después de que perdió los 0,7056 nos da la probabilidad de que este par se va en ventas. ¿Listo? A nivel de sentimiento, vamos a ver cómo están los retails con los últimos pares que hemos revisado. El USDCAD y el GBP/USD son bastante neutros. Estamos en el AUD, el AUD/USD, fíjense, de todas formas el AUD es de compra, o sea, está bastante sobrevendido, entonces vamos con cuidado en esa parte eh, de la masa, del sentimiento de masas, ¿listo? El Euroyen no alcanza a ser bajista, no alcanza a pasar a ser bajista, incluso pues por el contrario había generado una oportunidad de compra,
una oportunidad de compra riesgosa, pero una oportunidad de compra después de todo. Sí, al no lograr superar los 186,43, pero ya se fue equipo. La otra yo la hice porque estaba ahí cerca, pero la idea es entrar al cierre de sesión. Si no entramos al cierre de sesión, lo mejor es dejar pasar la orden. Me refiero a que si ya la vemos 10 15 minutos después, como está sucediendo actualmente, que lleva 25 minutos de recorrido después del cierre de la sesión anterior. Bien, si nosotros vemos este par en el mediano largo plazo, si supera los 186 yenes por euro, pues pasaríamos a una estructura alcista y pues todas las direcciones de este par también son alcistas. Entonces lo que mejor nos saldría serían las compras. Pero si llegase a vulnerar los 186,41, entraríamos en la posibilidad de un ciclo bajista. Entenderíamos que ya tendríamos un máximo de la temporalidad H4 y es un X1 y el precio estaría buscando, basándonos en Elliot, el 2. ¿Listo? Pero el euro yen es alcista, pero si pierde los 186,42 vamos a la baja. El GBP es alcista si llega a superar con contundencia los 2,3055. Ya era alcista desde que superó los 2,29. Dio la oportunidad de compras. Chicos, esto es de libro, realmente. Rompe, estructura, compra, ya hubiera sido TP. ¿Quieren ver? Miren, aquí fue la orden. Son para 69, si lo hubiéramos dejado ahí, 69. Son 104. Ya prácticamente estamos ahí. Estábamos a nada. El TP, otra orden que hubiera cerrado prácticamente en positivo en apertura del mercado. Em, Sus estructuras son alcistas. La estructura del mediano o largo plazo es alcista. Este es X1. Y acá puede estar el posible 2. Después de que el precio estuviera generando diferentes estructuras alcistas que vamos a ver a continuación, como en la estructura H4, ¿sí? Que es alcista. Si pierde, bueno, ahorita es bajista, ¿sí? Por debajo de los 2,29 es bajista, pero si supera los 2,3083 pasaría a ser alcista. En la estructura de corto plazo ya es alcista desde el viernes pasado, ¿sí? Yo no compré porque ya no estaba en casa, igualmente también era viernes, entonces ya no quise operar más. ¿De acuerdo? Y el mercado cumplió, se fue al alza, chicos, a nivel de metodología, esto es como un relojito, siempre sucede lo mismo. Bien, perfecto. El euro USD, lo mismo. Pasábamos de una estructura claramente, esto es lo que yo le llamo ser el favorito de Dios. Sí, estos no fueron SL. Como también puedo decir que fui el querido del diablo también, porque órdenes como esta, chicos, los brokers son unos cabrones. Me sacó en stop loss. Esto no fue un stop loss nunca, pero de la nada aperturé el mercado después del rollover del día, ¿qué día es? Esto fue el martes, el lunes, iniciando la semana y me hace esa jugada y yo no mucho perro. Pero a nivel de patrones, chicos, a nivel de estructura, siempre es lo mismo. ¿Sí? Ah, bueno, y hablaba del stop técnico. ¿Ven? Esto no fue stop loss, esto no fue stop loss, TP, los stop loss técnicos. ¿Sí? 2 TP y volvemos a la baja. Mantenemos el mismo máximo, esperamos la creación del mínimo, esperamos también la creación del máximo del mediano largo plazo. ¿Listo? Y entendemos, del mediano plazo, perdón. Y con el euro hay que ir con cuidado, ¿no? Porque fíjense. El dólar creo que es bajista. No, mientras que el dólar es alcista, el euro también. Curioso, ¿no? El euro es alcista si se mantiene por encima de los 1,1717 o con el rompimiento de los 1,1717. Si se mantiene por encima de los 1,1642 es alcista. Si los pierde, nos vamos a la baja y volveríamos nuevamente a amenazar o ver amenazados los 1,1400. Bien, ojito con el euro. El dólar franco. Alcista, es completamente alcista. Esto es lo que también vuelvo y me refiero con la trampa del mercado. Nos apuntaba a ventas a nivel técnico, pero
La narrativa nos decía otra cosa. Bueno, vámonos al alza. Ojo porque la estructura del mediano y mediano largo plazo pues son bajistas, pero pues la fuerza del dólar puede llevar al dólar franco como mínimo a los 0,800, como mínimo lo vería. Es una resistencia importante. ¿Listo? El GBP-JPY es alcista, ya dio la oportunidad de compra, incluso la dio en apertura de mercado a las 4 de la tarde. En este caso sí tenemos ya la creación del máximo. Bien, ya tenemos la estructura. Bien, por lo tanto, pues esta compra se generó en apertura de mercado. Bien, no la alcancé a ver, no estaba en la casa tampoco. Las estructuras de este par también son alcistas, ¿de acuerdo? Bueno, la del mediano largo plazo sí es bajista, entonces hay que ir con cuidado en una posible fortaleza de los yenes o una posible intervención del Banco de Japón frente a la divisa. Y el NZ de USD, chicos, pues es bajista, ¿sí? Nos había dado la oportunidad de compras el viernes en la sesión de Londres, pero al perder los 0,5833, pues nada que hacer, volvemos a un carácter bajista. En este caso sí moveríamos X, estamos a la espera de la creación del mínimo y podemos entender en el mediano plazo que estamos en un retroceso de este impulso. ¿Listo? Bueno, equipo, un resumen de Forex y lo voy a dejar hasta aquí porque la verdad ya me duele un poquito la voz. Se alarga mucho. El tema es muy interesante, muchachos. Esto es un trabajo, como siempre les he dicho, ¿sí? Entonces abarca mucho tema. Realmente no es comprar por comprar ni vender por vender. Es verdad que son nuestras máximas, pero hay que tener un criterio, ¿sí? Entonces, el USD es alcista. El australiano yen es bajista. El euro AUD es alcista. El GBP-USD es bajista. El AUD NZD es alcista. El USD-JPY es alcista. El euro NZD es alcista. El AUD AUSD es alcista. Es bajista, perdón. El euro yen es alcista. El GBP NZD es alcista. El euro USD es bajista. El dólar USD CHF es alcista. El GBP-JPY es alcista, el NZD-USD es bajista. En un resumen rápido, los índices pues aperturan con una negativa fortísima. Esto es una manipulación de mercado increíble. Les están haciendo lo mismo que a los de Bitcoin. Los llevan hasta el cielo y los tumban después de un garrotazo, muchachos, sacando dinero a manos llenas de los inversores. Entonces, el SP 500 es bajista si pierde los 6.739 puntos. El Nasdaq 100 seguramente aperture por debajo de los 24.758. El Dow es bajista. Este sí es bajista ya desde hace ratico. Vamos a verlo. Sí, sí es bajista desde acá, desde que perdió los 47.891. Y las criptomonedas pues son bajistas también. Pero ahorita las traigo. Oro es bajista, seguramente nos saquen un stop loss si logra superar los 4.698 dólares por onza a la baja, pasaría a ser bajista y se alinearía igualmente con sus estructuras principales, que como hemos mencionado en diferentes ocasiones, el oro es bajista desde el mes de marzo, cuando superó los 4.537. Estamos en un retroceso de largo plazo, ¿verdad? X1. Pero miren que puede seguir cayendo como mínimo hasta los 3.879, perdón. La plata igual es bajista y se consolida, perdón, la plata todavía es alcista. Se consolidaría bajista siempre y cuando ella cierre por debajo de los 73 dólares por onza. Y en este caso, pues se alinearía con la estructura o seguiría alineado con la estructura de mediano a largo plazo porque la temporalidad H4 es alcista y puede seguir retrocediendo, pero ya con la fuerza del dólar y los acontecimientos actuales y viendo que las materias primas como el oro y la plata, al contrario de fungir como un activo refugio,
Están haciendo todo lo contrario y están siendo fuertemente vendidas para poder financiar la guerra actual. Por otra parte, pues el petróleo, el Brent no ha abierto, cerró la semana pasada en los $91 por barril, seguramente esto sea un stop loss. Sí, yo lo vendí a nivel técnico, esperaba el profit. No sé, no creo que vaya a dar el profit porque miren lo que está subiendo el Texas. El Texas está subiendo un 8,53%, todavía en un rango bajista, pero pues vender el petróleo no es muy chévere, que digamos, no es muy atractivo, entonces esperaré un cambio de ciclo. Equipo, vamos a dejarlo hasta aquí. Realmente considero que esta apertura del mercado se fue bastante extensa, el dólar americano ya pasa a ser alcista, entonces vamos con cuidado. Dios los bendiga. Tengan mucho ojo. Ya saben que a nivel de datos macro vamos tranquis, pero a nivel de geopolítica vamos fuertemente eh, con mucha incertidumbre, prácticamente. Dios los bendiga, muchachos. Un abrazo. Que estén muy bien.